Dijo Juan: vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impida, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra en esta mañana. Déjeme hacerle una confesión. Yo he tratado este tema en unas cuantas ocasiones. No sé si con ustedes lo he hecho, pero les tengo que confesar algo. La única razón por la que lo he hecho es porque no he escuchado a alguien que lo haga. Hablar de este tema dentro de algunos círculos religiosos es como un planteamiento anatema, porque muchas veces a nosotros, los cristianos, nos afecta la intolerancia. Y este pasaje bíblico y esta historia es una lección que nos invita a una reflexión profunda de tolerancia, de respeto y consideración hacia las opiniones y prácticas de los demás, de entender que hay cosas en el pensamiento de muchos cristianos que no necesariamente son iguales a las mías, pero hay que tener la consideración, hay que tener el respeto, hay que tener la deferencia por las posiciones que otros tienen. De hecho, una de las disciplinas que yo he querido desarrollar en mi vida es no discutir doctrinas ni pensamientos teológicos con nadie que quiera discutirlo. Si alguien se me acerca y me dice: yo no creo como tú, mi respuesta es bien clara: tienes el perfecto derecho. Tienes el perfecto derecho. Si alguien viene y me dice: tengo dudas, pues escuchamos la duda. Si podemos aportar, aportamos sobre la duda. Si podemos manejar alguna situación, lo hacemos. Pero si en algún momento dado podemos discrepar, pues yo creo que las discrepancias son parte de la teología, porque a fin de cuentas la teología es reflexión. Jesús hablaba en parábolas, y las parábolas no significan siempre lo que yo interpreto. La parábola también significa lo que interpreta el otro. La parábola también tiene un mensaje para el otro desde el punto de vista de su concepción, de su entendimiento y de su capacidad de interpretación. Y este pasaje bíblico, qué bueno que se dio en la persona de Jesús. Y qué bueno que se dio de la forma y manera como se dio. Porque lo interesante de todo esto es que es una lección para la vida de la iglesia. Es una lección para todos y cada uno de nosotros.
En el día de ayer, el tema que se discutió dentro del retiro era el tema que iba enfocado hacia la paz, hacia el manejo de la paz en toda su dimensión. Y desde luego, yo creo que hay enseñanzas de Jesús como estas que pueden ayudarnos a abonar para la paz. Desde luego, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que en Puerto Rico muy pocas veces la gente discute sobre los temas de la filosofía china. Por lo menos yo nunca he escuchado a gente rebatiendo las doctrinas dentro del marco de la filosofía china. Y tampoco veo a gente en el mundo evangélico debatiendo sobre los conceptos de la filosofía religiosa japonesa. Puedo escuchar uno que otro, pero yo estoy seguro que ninguno de ustedes en esta semana escuchó a un predicador en una emisora de radio hablar en una postura evangélica, de crítica, decir, bueno, hoy voy a tratar un tema para caerle encima a los chinos, o para plantearle aquí a los japoneses que están religiosamente equivocados, o para decirle a los hindúes que están diametralmente opuestos a nuestra fe. Con respecto a los judíos, muy probablemente decimos de su fe cosas mucho más hermosas que lo que podemos decir contra otros. Con los musulmanes nadie se quiere meter, porque pues esa gente tiene un grupo que son fanáticos y se explotan con cualquiera, así que nadie les cae encima a los musulmanes. Nadie les dice nada. Pero una de las cosas que uno observa es que siempre las peleas son de los cristianos con los cristianos. Y muchas veces son por cosas triviales, por cosas que realmente no son importantes. O como diría el pensamiento evangélico, por cosas que ni salvan ni condenan. Pero muchas veces caemos en la trampa de intolerarnos como resultado de nuestros estilos, como resultado de nuestras formas. Y desde luego, esta lección que nos presenta Jesús en el diálogo con los discípulos, después que ellos fueron a predicar, después que ellos fueron a hacer obra misionera, a nosotros nos debe llamar la atención. Primero, para entender que tenemos una misión, que tenemos una tarea, que tenemos una responsabilidad. Porque obviamente los discípulos venían de ministrar, venían de predicar, venían de hacer obra misionera, venían de hablar de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros no podemos perder de perspectiva nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es clara, es meridiana. Nuestra responsabilidad es hablar de Jesucristo y es presentar a Jesucristo como la única alternativa que al ser humano le queda para encontrar paz con Dios, para encontrar paz consigo mismo, para encontrar paz con su semejante, para encontrar paz con la naturaleza. Ahora, por el otro lado, debemos entender que esa es nuestra consigna, esa es nuestra responsabilidad. Y esta responsabilidad no la podemos delegar a nadie. A todo hombre y a toda mujer que el Señor ha llamado a la vida cristiana, a todo hombre y a toda mujer que el Señor ha llamado por su gracia y por su misericordia a la vida de la fe, todo hombre y toda mujer que conoce a Jesucristo debe compartir a su Señor con otros. Ahora, desde luego,
Una vez que llegan los discípulos, le plantean a Jesús la situación. Vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre. Y yo, cuando miro eso, digo, qué bueno que los expulsaba, porque hay otros que ni los echan. Este los expulsaba. Vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos. En el tiempo de Jesús, desde luego, el pensamiento judío, sobre todo en la sección de los fariseos, era que cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de condición, estaba vinculada a un demonio. Y como resultado de ello, entonces, la gente entendía que si cualquier situación en la vida de un ser humano era consecuencia de un demonio, entonces lo propio era expulsar el demonio. Pero en la tarea que se hacían aquellos exorcistas de aquel tiempo, era que ellos tenían que buscar quién era el Dios que podía de alguna manera gobernar el demonio que estaba en la vida de esa persona. Y desde luego, muchas veces los exorcistas utilizaban varios nombres de distintos dioses. Es decir, le traían una persona enferma que ellos entendían que estaba endemoniado, entonces podían reprenderlo en nombre del dios A o en nombre del dios B. Y miraban a ver si con el de A y con el de B no salió el demonio, pues vámonos al dios C. Y si con el de C no salió, pues vámonos al D. Y por ahí seguían y tenían hasta la Z, ¿no? Para poder llegar. Pero ellos miraban poco a poco a ver con qué nombre de demonio, a qué autoridad ese demonio podía responder. Y desde luego, cuando respondía a un demonio en particular, entonces ellos muchas veces lo que hacían era que asociaban la condición y decían, este tipo de condición sale con este tipo de Dios. En el caso de este hombre, da la impresión de que este hombre descubrió que con el nombre de Jesús salían todos los demonios. Que con el nombre de Jesús la gente era libre. Que con el nombre de Jesús había un proceso que devolvía la dignidad a los seres humanos. Y lo interesante de esto es que Juan testifica frente a Jesús y le dice, vimos a uno que expulsaba demonios. Es decir, lo que apareciera, él lo expulsaba y lo hacía utilizando tu nombre. Fíjese que era lo interesante que los discípulos de Jesús, y en este caso Juan, ni siquiera dentro de su contexto, dentro de su tiempo, ni siquiera se pudo sentar a meditar. Oye, pero este hace algo distinto, este hace algo contrario, este hace algo diferente, mientras los demás tienen que andar con una cantidad enorme de dioses para ver con qué Dios sale tal o cual demonio. Este simplemente echa fuera a todos los demonios en el nombre de Jesús. A mí me parece que ese solo hecho, ese solo dato, debió haber venido a la mente y al corazón de los discípulos, y sobre todo a la mente y al corazón de Juan, como para decir, oye, pero aquí hay algo distinto, aquí hay algo diferente, aquí hay algo maravilloso. Mira, fíjate que este no actúa como los demás. Los demás andan probando con distintos dioses para ver con qué Dios sale, pero este no, este utiliza para todo a Jesús.
Pero sin embargo, ese no fue el análisis. El análisis fue acercarse a él y preguntarle: ven acá, ¿tú conoces a Jesús? ¿A cuántas reuniones has venido con nosotros? ¿Dónde fue que Él te llamó? ¿Qué comisión discipular te ha dado? Y cuando el pobre hombre empezó a contestar en la negativa a todo, inmediatamente Juan salió diciéndole: pues yo te prohíbo terminantemente usar el nombre de Jesús para expulsar demonios. No sé si en aquel tiempo había derecho de autor o copyright o esta distinción de marcas. Usa el Dios que tú quieras, pero el de nosotros no lo puedes usar. Usa el símbolo que tú desees, pero el nuestro está terminantemente prohibido. Y desde luego, ellos vienen donde Jesús. Y por lo que plantea Marcos, Juan fue el responsable. Juan fue la persona que directamente le prohibió. Y ahora viene a informarle a Jesús, con la esperanza de que con lo que él le va a decir a Jesús, recibirá una extraordinaria felicitación. Y Jesús le corta el paso para decirle a Juan y a nosotros, para decirnos a ambos que hay un principio en la vida cristiana. Y que ese principio de la vida cristiana está claro. El que está con nosotros no está en contra nuestra. Es más, Jesús utiliza este principio y lo vuelca al revés. En un momento dado llegó a decirle a sus discípulos: el que no recoge conmigo, ese es el que desparrama. Para de esta manera afirmar más el principio. Y desde luego, con este principio, Jesús demarca con perfecta claridad que todo ser humano tiene derecho a pensar y tiene derecho a hacer sus conclusiones. Que las conclusiones de otros pueden ser rebatidas, pueden ser analizadas, pueden ser discutidas, pero las decisiones del otro o las conclusiones del otro necesitamos en alguna medida respetarlas. Fíjese que de lo que se trata en nuestra sociedad hoy es precisamente de una sociedad que se ha enfermado con violencia, que se ha enfermado con ausencia de paz, que se ha enfermado con intolerancia. Yo le digo a los jóvenes de mi familia constantemente, si alguien te da un corte de pastelillo, échale la bendición. Si alguien se te cuela, échale la bendición. Porque esta es una sociedad que se ha enfermado. Se ha enfermado.
Y la iglesia debe considerar cuál es su rol, cuál es su función. La iglesia es sanadora. Y el modelaje que nos enseña la Sagrada Escritura sobre la sanación no excluye la tolerancia, sino todo lo contrario. El mensaje que nos presenta la Sagrada Escritura sobre la sanación es la tolerancia. Recordemos el caso de aquel religioso que vino donde Jesús, y luego de haber hablado con Jesús un rato, Jesús termina diciéndole al religioso: estás bien cerca del reino. No le dijo hijo del diablo, no le dijo el diablo te va a llevar, sino le dijo ¿qué cosa? Estás cerca del reino. Hace unas semanas atrás yo me encontré con un joven que la última vez que lo vi en una iglesia, perseverando, sirviendo al Señor. Ahora me lo encuentro en esos encuentros ocasionales que tenemos y le pregunto: ¿cómo te va en la fe? Y me dijo: mira, yo te voy a decir con honradez, yo no me estoy congregando porque tengo una serie de lagunas y tengo una serie de conflictos y tengo una manera de interpretar algunas cosas que no son cónsonas con la forma regular o normal con la que se presentan. Y eso me ha impedido a mí congregarme, porque a fin de cuentas me siento que soy un pájaro raro dentro de la jaula. Y estábamos al aire libre, estábamos conversando al aire libre, y de momento le digo: mira esa nube, ¿a qué se te parece? Y él me miró como que dice: este está loco, ¿qué relación tiene? Le digo: mírala, ¿a qué se te parece? ¿A qué se te parece? Y él me dice: ¿pero cómo? ¿Qué figura tú ves en esa nube? Me dice: bueno, fíjate, yo veo en la nube, yo veo un águila. Fantástico, yo veo un dragón. Vas a discutir conmigo porque tú no ves el dragón que yo veo. Vamos a romper nuestra conversación porque yo no veo el águila que tú ves. Ahora, contéstame esta pregunta. Dentro de esas imágenes que nosotros primero aceptamos acá, ¿verdad? Y después entonces las proyectamos. ¿Qué es eso? ¿Realmente es esa figura que tú... No, eso es una nube. Pues en eso estamos los dos de acuerdo. Y si le preguntáramos a cualquiera ¿qué es eso? Nos va a contestar lo mismo y va a descubrir que a fin de cuentas los dos tenemos cordura, porque estamos hablando de la nube, y eso es una nube. Ahora, tú te imaginas si tú y yo empezáramos a discutir aquí que eso es un águila, y yo a plantear que eso es un dragón, y buscáramos a una tercera persona para que nos afirme